Esto no es una sobremesa, es un festín donde la palabra es el aperitivo, el plato fuerte y también es el postre. Prepárate para un menú en 3 tiempos. El primero es una exploración sensorial, un aperitivo que nos permite reconocer a los comensales. Después vendrá, a veces con guarnición y a veces con salsa, el plato principal. La palabra del comensal. El cierre de nuestro programa apela a los sentidos y a los sentires. El postre lo pondrán voces diversas de amistades con las que he compartido mesa y quienes creo disfrutarán de este manjar. Así que, acomódate, sírvete una bebida y provecho. Esto es Bibliófago. Hola, soy Rulo ZK y esto es Bibliófago. En el día en el que hice esta entrevista, el cielo se caía en Mérida, Yucatán. Llegué corriendo y empapado y además con la garganta cansada a entrevistar a Gabriela Damián Mirabete. La Feria Internacional de la Lectura Yucatán, FILEI 2026, acababa de pasar por un momento mágico donde se fue la luz y quedaron por unos segundos oscuras. Centenares de personas, a oscuras, solamente rodeadas de libros y de otros seres humanos. ¿Qué historias furtivas se pudieron contar ahí? Y yo me perdí por llegar tarde y por la lluvia. Después de cruzarme con los pasillos con un par de personas y que me narraran lo del apagón, seguí mi camino para entrevistar a Gabriela Damián, con quien ya nos conocíamos. La había entrevistado el año pasado por su libro La canción detrás de todas las cosas en el espacio de la Jornada Maya, y este año nos encontramos para Bibliófago. Notarán desde el inicio la familiaridad y también alguna referencia a nuestra amistad mutua, Mónica Nepote. Gabriela tiene una energía que te abraza, la conversación se siente intensamente alegre y espero a ustedes también les impacte de esa manera. Y contra lo que usualmente esperamos de la alegría, es una conversación profunda que va por las texturas de su trabajo, de la ficción especulativa y de la ciencia ficción, pero también de la humanidad que somos y la humanidad que queremos ser. Esta entrevista se volvió un pequeño espacio de aprendizaje y se espejea tanto con el episodio que le precede como con el posterior. Así que espero que ustedes también vayan encontrando y disfrutando esos hilos invisibles o sutiles que unen estas conversaciones. Todavía hay más hilos que entretejen estas y otras conversaciones de esta temporada y urden reflexiones conjuntas, pero de ello se van a enterar en algunas semanas. Sírvanse algo edificante para beber que acompañe el pensamiento. La verdad es que no es muy mi estilo, pero creo que esta conversación le caería bien escucharla con una copa de vino. Si ustedes se sirven ese vino, yo tal vez me serviré un mezcal. Les dejo con la tercera comensal de esta temporada. Qué gusto entrevistarte otra vez. Sí, qué felicidad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de volver a Yucatán. Siempre es muy bonito, aunque se esté cayendo el cielo. Muy inesperado, la verdad. Sí. Pero alguna vez en una FILEI se me quedó mi coche anterior y después de eso perdí ese coche porque lo desvielé con el agua. Entonces me da miedo la lluvia y la FILEI. No, pues sí, tienes razones de peso. Sí. Oye, pues ya sabes, creo que no sé si recuerdas, pero a mí me gusta preguntar a la gente quién eres para iniciar. Creo que cuando vuelvo a entrevistar a alguien y digo es otro proyecto y otro formato, como que me quedo pensando como ¿quién eres hoy? Ay, pues soy la misma persona que cuando tenía 9 años, que ya sabe algunas cosas más. Pues soy una persona que se levanta temprano, escribe, habla con sus gatos y disfruta mucho conversar el resultado de todo el trabajo duro que implica escribir. Eso soy ahora. Soy una persona que disfruta mucho cosechar la lectura, ¿no?, de las demás personas y que se alimenta mucho de ese corazoncito cálido de esos encuentros. Entonces, sí, eso, me dedico a escribir, a escuchar y a apapachar a los gatos y a mi familia. Esa soy yo hoy. Muchas gracias, qué bonito. Oye, ¿y crees que podamos empezar, que nos cuentes un poquito del libro? Claro que sí. Bueno, Soñarán en el jardín es algo así como, dice Vero Murguía, escritora admiradísima, a quien quiero muchísimo, y que estuvo muy cerca del proceso de la escritura de estos 2 primeros libros, La canción detrás de todas las cosas y Soñarán en el jardín, que yo no tengo
un primer libro, sino 2 primeros libros, y este es el segundo primer libro, Soñarán en el jardín, porque de alguna manera se escribieron al mismo tiempo y eran historias que yo quería que formaran parte de la canción Detrás de todas las cosas, porque eran todas las cosas, ¿no? Y había que decirlo todo. Y luego me di cuenta que no, que la canción Detrás de todas las cosas tenía una personalidad y una intención muy definida, que tenía que ver con la naturaleza, con los sueños, con el tiempo profundo, ¿no? Con el tiempo geológico. Y Soñarán en el jardín, en cambio, tenía una trayectoria más humana y más relacionada con la vida de las mujeres y las violencias que sufrimos, pero también las fortalezas que encontramos juntas, ¿no? Entonces, Soñarán en el jardín es un libro de 12 cuentos que presenta un poco ese viaje. Empieza con un cuento de horror que habla del abuso sexual en la familia, que se vive pues de forma secreta, opresiva, horrible, por eso es un cuento de horror, y termina con Soñarán en el jardín, que convierte ese horror al colectivizarlo en una posibilidad de futuro, de crearnos a través de la lucha, de la resistencia, otra clase de vida y caminar hacia esa utopía feminista. Ese es un poco el libro. Puedo entender también tu amistad con Mónica, con la respuesta que acabas de dar, y que le intereses similares de la naturaleza, las mujeres. Y pensaba, ¿sabes? Como quería que esta conversación tuviera como un componente pedagógico, porque siento que hay cosas que quiero que me enseñes, o más bien escuchar cómo las ves tú. Entonces, no sé, al estar leyendo la contratapa y el concepto de ficción especulativa, quisiera saber cómo lo entiendes tú. De repente creo que damos por sentado que las lectoras y lectores se aproximan desde un lugar del saber, y tal vez pues hay aclaraciones necesarias para saber qué es eso. Pues a mí me gusta la ficción especulativa cuando es un término que agrupa muchas expresiones distintas, muchas expresiones literarias distintas que tienen como una misma raíz, y que es la imaginación fantástica, ¿no? Está el horror, está el weird, está o literatura extraña, que ya también se llama así por acá en Latinoamérica, está lo fantástico, está la fantasía y está la ciencia ficción, desde luego. Cuando no me gusta el término es cuando es un eufemismo para no decir ciencia ficción y que se vea más respetable, ¿no? Así como, es una obra de ficción especulativa, y que en realidad pues es para no decir ciencia ficción porque tiene mala prensa la ciencia ficción o qué sé yo. O sea, la verdad es que todavía hay algunos prejuicios en torno al valor literario de la ciencia ficción. En cambio, ficción especulativa suena como, bueno, es una ficción interesante, ¿no? Pero para mí en realidad es eso, es una manera de agrupar todas estas expresiones que tienen ese origen común, y que es la imaginación fantástica, y en ese sentido mi libro es ficción especulativa, ¿no? Porque incluye varios géneros, no solo la ciencia ficción. Me apasiona un poco el tema de la ciencia ficción, entonces quiero aprovechar tu comentario de ahorita para una pregunta que no tengo escrita, y me quedo pensando de esta mala fama de la ciencia ficción. ¿Qué es la mala fama de la ciencia ficción? De repente pienso que tal vez sería por ser demasiado pop, no sé, o demasiado heteronormada también. Creo que sí, creo que hay varias malas famas dependiendo de con quién tenga la mala fama, ¿no? Creo que para el mundo literario no era literatura, ¿no? Era como, no, bueno, es que tanto tecnicismo y tanto es una literatura de las ideas, es casi ensayística, entonces realmente no hay belleza en el lenguaje, no hay una cosa estilística notable. Pero entonces Ursula Le Guin dice, hola, ¿cómo están? O Ray Bradbury, ¿no? O Theodore Sturgeon, que fueron las personas con las que yo me formé, fueron mis autores, mis autoras favoritas. Por otro lado, efectivamente, con las mujeres, la fama es una literatura dominada por mentes masculinas que además son un poco rígidas. O sea, si vemos un poco la historia de la ciencia ficción clásica, ¿no? Que es como una concepción muy rígida del mundo, ¿no? Del progreso y de una idea del progreso, ¿no? Que nos va a llevar hacia un mejor lugar, y el fin justifica los medios casi, ¿no? Si se puede hacer, hay que hacerlo, ¿no? Este avance tecnológico y la representación también de las mujeres
pues no era la mejor, ¿no? Pero la verdad es que escarbando en la historia del género podemos ver que las mujeres siempre estuvieron presentes escribiendo ciencia ficción, usando seudónimo, ¿no? Muchas veces para protegerse de la mala fama, muchas veces para sí mezclarse y ser aceptadas, pero en realidad la ciencia ficción siempre fue como muy, vengan mujeres, como que eran un objeto curioso, la mujer que escribía ciencia ficción, y entonces era como muy bienvenida, ¿no? Y ya después, poco a poco, el mundillo literario de la ciencia ficción anglosajona se fue dando cuenta del valor que había en la escritura de la ciencia ficción escrita por mujeres, y se nutrió mucho de ella, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, esa es como la mala fama. Por otro lado, la mala fama, yo le llamaría, o sea, la mala fama que tiene conmigo, por ejemplo, la ciencia ficción, es que empiezas a ver un discurso un tanto dominante, distópico, ¿no? Y que ciencia ficción prácticamente es igual a distopía. Y para mí eso es poco interesante, redundante, y es algo que si bien respeto mucho, o sea, creo que las distopías siguen siendo muy necesarias para advertirnos cosas, también me parece que es muy necesario que empecemos a explorar todas las otras potencias que tiene la ciencia ficción, ¿no? Entre ellas la noción misma de utopía y qué hacemos con eso en el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Oye, mañana entrevisto a Michelle Nieva y entonces voy a poner tu capítulo y el de él juntos cuando se publiquen, back to back, para que creo que es una conversación interesante. Sí. Que también, no sé, como que yo me quedo pensando en algo que no sé si debería grabarlo y luego, o sea, decirlo, a veces lo digo, pero no lo digo en público. Lo voy a grabar, porque te lo quiero compartir. Y es que soy profe, ¿no?, de universidad, y entonces a los estudiantes les encanta la ciencia ficción del cine, y entonces cuando salió Dune están así fascinados con Dune. Y entonces siempre como que llegan a decirme, Rulo, ¿ya viste Dune? Todos emocionados. Y yo como, ay, cuando no sea un hombre blanco como el Salvador Jesucristo que viene a salvar una saga, la verdad es que cuando deje de ser eso, quiero ver una película de ciencia ficción. O sea, la verdad es que me siento muy alejado de lo que se hace en cine, por ejemplo, porque todos son estas figuras masculinas que van a salvar a alguien. Y esa es la mala fama para mí, fíjate. Sí, y que creo que, por ejemplo, o sea, Dune es muy interesante en el sentido de que Frank Herbert trabajó con la naciente disciplina de la ecología para escribirla, ¿no? Y entonces tiene un valor muy importante porque sí supo ver cosas que nos van a ser muy útiles en la crisis climática, ¿no? Y también puso mucha atención al mundo árabe y a las luchas de los pueblos árabes que tienen muy mala fama y que nos ha llevado a la situación mundial en la que estamos hoy, ¿no? Pero que de alguna manera sigue siendo una familia real. O sea, hay cosas en las que tuvo muchísima imaginación y hubo otras en las que no tanto. Y es ahí donde yo siento que Latinoamérica y lo que estamos haciendo desde Latinoamérica en ficción especulativa, en ciencia ficción, es súper, súper valioso porque está rompiendo con todos esos esquemas. Sí, yo creo que tuve así como mucha sorpresa cuando leí La Santita de Mafe Moscoso, y entonces era así como de, se puede narrar desde aquí, ¿no? Sí. O sea, desde el sur y sentirlo cercano, ¿no? Y como hasta la música y todo. Lo leí antes de leerte a ti, y entonces cuando te leí te fui como, claro, me ha sentido la canción de todas las cosas, ya que vengo con ese camino, y eso me lleva a la pregunta que quería hacerte. Siento que puede ser redundante, sobre todo que en este proyecto de Bibliófago como que estaba entrevistando autoras y me parece súper interesante. Una pregunta que creo que es básica, pero creo que hay que seguir haciéndola. ¿Por qué seguir? Bueno, no por qué seguir, ¿por qué narrar mujeres desde la ficción especulativa en el caso? ¿No? Creo que me parece muy importante también esa parte de mujeres escribiendo mujeres y cómo pues cuestiona el mercado mismo literario, creo. Claro, porque o sea, yo creo que la libertad que hay en la ciencia ficción o en la literatura especulativa, pero sobre todo en la ciencia ficción, es la posibilidad de transformar las narrativas colectivas, ¿no? De producir realidades y creo que también de alejarnos como de estas nociones de mercado que bien señalas y que son expectativas que se siguen teniendo sobre nosotras las mujeres, y que podemos hablar de sistemas políticos, sistemas económicos, de
crisis climática de la naturaleza, y no solamente de la maternidad o de la experiencia de ser hijas o del erotismo, todos estos roles clásicos literarios en los que se nos ha encasillado tanto a las autoras como a los personajes, ¿no? Entonces creo que como sujetos narrables y como narradoras tenemos una capacidad de transformación enorme, y por eso es importante insertarnos en el futuro y decidir con la agencia que tenemos sobre el futuro, que es mucha, más de la que creemos, pues cómo queremos estar ahí, ¿no? Y por lo tanto, cómo estar presentes hoy. Muchas gracias, qué bonito escucharte. Muchas gracias, Rulo. Esto es el postre. Hace algunos años agarré un vicio que no puedo soltar. Creí que iba a ser algo pasajero, pero no ha sido posible. Decidí priorizar leer autoras. No sé cómo explicarlo. Al principio fue como una intencionalidad ética, pero después me di cuenta que me gustaban más las narrativas y que tardaban más en soltar los libros, y que eso me provocaba llegar hasta el final. Con mi amiga Belén he compartido algo de eso. De repente nos encontramos hablando de libros y recomendándonos libros, siempre de autoras. También compartimos intereses profesionales porque damos clases en la misma universidad y coincidimos usualmente en juntas académicas. En ese tipo de espacios estamos construyendo una amistad. Belén es de Ecuador, y al editar el audio de su lectura me di cuenta de matices de su pronunciación que no había notado antes, y confío que ustedes, como yo, disfruten mucho de ello. Curiosamente, ella será la primera amiga Belén que escuchen leer en esta temporada, pero no la última, y la verdad es algo que me da un poco de risa. Les dejo con Belén, leyendo el cuento que le da el título al libro de Gabriela Damián Mirabete. Hola, leído por Belén Veintimilla. Soñarán en el jardín. Metas a corto y largo plazo. Entrar a natación, trabajar duro para pagar la inscripción de la escuela, juntar dinero para el Cervantino, hacer el closet, pintar la casa en septiembre, comprar las sillas del comedor, comprarme unos zapatos, leer a Platón, hablar y ser simpática con la gente. Nota de puño y letra de Erika Noemí Carrillo, en una fotografía de Mayra Martel. Los naranjos estarán cargados de frutos y sus flores llenarán el aire húmedo del jardín oeste. Una neblina sedosa refrescará las puntas del pasto, de la hierba crecida de aquel prado. El sol saldrá siempre por detrás del almendro y las ramas del árbol más viejo, un corpulento ahuehuete, se extenderán primero hacia sus rayos, estirándose como una muchacha que quiere desperezarse. Alrededor de las 9 el jardín se irá poblando de siluetas. Algunas se saludarán entre ellas, otras se espantarán con la caída de alguna naranja y se alejarán riéndose hacia la sombra de otras hojas. Unas más mirarán hacia el mar, que, bajo la pendiente, se eleva al jardín oeste sobre la playa, rugirá y se extenderá hasta treparse en el azul grisáceo del cielo. Los auxiliares revisarán que todo esté en buenas condiciones para recibir a las visitas, pues a media mañana llegarán varios grupos del primer año acompañados de sus maestros, algunos de ellos todavía aprendices. Bajarán de los vehículos entre grititos de emoción y tropezones. El maestro aprendiz les advertirá, sin correr, con una niña en brazos que se ha quedado dormida durante el viaje, con la boca entreabierta y los cachetes colorados. La guardiana del jardín, una anciana risueña y de paso firme, a pesar de usar bastón, dará a los auxiliares las recomendaciones de rigor. Apoyar en todo momento a los maestros aprendices, acompañar a los niños en sus emociones, tener listos los refrigerios a las 2, repartir cada hora agua para sorber. Luego acelerará el paso y se colocará al frente de una larga fila de infantes que cantarán estruendosa y desafinadamente en alegre procesión por el sendero de guijarros hasta llegar al jardín oeste. Varios niños perderán el ritmo. Alguna niña se distraerá con una lagartija escondida debajo de una piedra y el maestro aprendiz tendrá que guiarlos de nuevo por el sendero, marcarles el paso, las palmas. Los pequeños pasos se escucharán al unísono sobre la grava. Las risas infantiles flotarán en el aire, mezcladas con el olor a miel y el regusto salado de la brisa. La temperatura será muy agradable,
de una tibieza reconfortante. Ante las altas rejas del latón que resguarda el jardín, la comitiva se detendrá. Un par de maestras se seguirán entreteniendo a los niños. El resto acudirá a escuchar las advertencias de una de las auxiliares del jardín. Como ustedes ya saben, la idea es dejar que los niños interactúen con ellas e intervenir solo cuando sea necesario. No teman a las reacciones de los niños ni traten de limitarlas. Son parte del proceso educativo. Nosotras estaremos cerca y al pendiente de lo que necesiten en todo momento. Las puertas del latón se abrirán lentamente con la llave magnética que la guardiana porta como un collar. El bullicio infantil se dispersará por el jardín oeste hasta que los niños noten la presencia de ellas. Esta entrevista fue grabada en la cabina itinerante de Radio Ecológica 92.5 FM, en Mérida, Yucatán, durante la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, FILEY, en el año 2026. El trabajo periodístico, la producción y el diseño de sonido son de Rulo ZK. La imagen de Bibliófago es cortesía de Humberto Vera. Bibliófago es producido con un enfoque de trabajo auditivo artesanal, por lo que las grabaciones de las entrevistas, las grabaciones del postre y el sonido ambiental utilizado en el postre no fueron creados ni editados con inteligencia artificial y fueron grabados por Rulo ZK. Ninguno de los textos utilizados para la realización de este episodio, como guiones y material para redes, fueron creados, modificados o editados con inteligencia artificial y son totalmente autoría de Rulo ZK. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo invaluable de Revista Espejo. Apuesta por lo artesanal, apuesta por lo humano. Gracias por escuchar, compartir y disfrutar este contenido.